se puede escuchar la gracia resonar, hablando al pecador de un nuevo despertar. Yo era esclavo de muerte y sombras, pero tu luz brilló en mí. Hay esperanza hoy en Jesús nuestro Redentor, en Jesús nuestro mediador. Más alabanza, cantos y danza a Jesús nuestro Salvador, a Jesús el libertador. El infinito Dios extiende compasión, nos llama a ser su luz, su amor y rectitud. Ahora sirvo al Rey de Gloria, cantamos de su gracia hoy. Hay esperanza hoy en Jesús nuestro Redentor, en Jesús nuestro mediador. Más alabanza, cantos y danza a Jesús nuestro Salvador, a Jesús el libertador. Hay un Salvador, su nombre es Jesús. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Hay esperanza hoy en Jesús nuestro Redentor, en Jesús nuestro mediador. Más alabanza, cantos y danza a Jesús nuestro Salvador, a Jesús el libertador. Hay esperanza
Los astrónomos afirman tener una máquina del tiempo. Y la razón es que ninguna de las imágenes que logran capturar son del presente. Más allá del sistema solar y la Vía Láctea, existe una galaxia a 13.000 millones de años luz de nuestro planeta. Es decir, que las imágenes que llegan a nuestros ojos de esa galaxia son imágenes del pasado, pues tardaron en llegar 13.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Estas imágenes nos permiten ver cómo eran las galaxias hace miles de millones de años, cuando incluso no habían sido creados ni el Sol ni nuestro planeta. Por lo que en el estudio del universo podríamos encontrar posibles evidencias y respuestas a nuestro origen. Está comprobado científicamente que el universo cada vez se expande más, cada vez es más frío y cada vez es menos denso, evidenciando que hubo un punto de partida de alta densidad y temperatura, reforzando la teoría del modelo estándar del Big Bang, planteada por el sacerdote, astrónomo y matemático Georges Lemaître, quien logró llevar una vida de fe y ciencia de manera simultánea y quien plantó las bases científicas que aseguran que el universo tuvo un origen, lo que sugiere que algo o alguien anterior y externo a este universo debió ser el causante. Existen alrededor de 1 billón de especies en nuestro planeta. En un solo gramo de tierra se pueden encontrar 1.000 millones de microorganismos. Para que esto sea posible, es necesario el ajuste exacto de al menos 200 diferentes variables. Si alguna de estas variables, como por ejemplo la constante gravitacional, estuviera alterada en al menos 1 millonésima, no habría sido posible la vida en nuestro planeta. Este maravilloso equilibrio, conocido como ajuste fino, podría obedecer a un diseño perfecto o simplemente ser producto del azar. Pero la realidad es que la probabilidad de que el azar sea el causante del ajuste fino es la misma que al tirar una moneda obtengamos cara 10 quintillones de veces seguidas. El mismo Stephen Hawking afirmó que el hecho extraordinario radica en que los valores de estos números parecen haber sido ajustados finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Si el ajuste fino no fuera producto del azar y estos números hubieran sido finamente ajustados como parte de un diseño, significaría que existe un diseñador que precede el universo, y la astronomía estaría descubriendo lo que ya a través de la fe se afirmaba hace siglos, y es que todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía, y que el Creador, que es antes de todas las cosas que existen, tanto visibles como invisibles, no solo las creó para Él, sino que además es quien hace que continúen subsistiendo. Por otro lado, nos creó a su imagen y semejanza, entre los miles de millones de seres existentes, y a pesar de su inconmensurable grandeza y de la vasta extensión del universo, donde existen más galaxias que seres humanos, Él busca tener una relación contigo y a través de esta relación dar sentido y propósito a tu vida. El estudio del universo y la ciencia sigue intentando explicar los tiempos y la manera en la que estamos conformados, pero solo quien nos diseñó podrá responder cuál es el propósito por el cual hemos sido creados. ¿Aún crees que eres producto del azar? Descúbrelo hoy. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación.
todo tú, Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo nuevamente reunirnos una vez más para adorar juntos el nombre de nuestro Señor. Todos aquellos que nos ven a través de transmisión, esperemos que se queden, que se gocen con nosotros, con los cantos, con la lectura de su palabra, con el mensaje que vamos a tener. Compartan esta transmisión con sus amigos, en su muro, en diferentes partes, pues para que la palabra del Señor pueda llegar a más personas. Y vamos a orar para comenzar en esta mañana. Gracias, Padre, por un día más que nos prestas, por la salud, por esta oportunidad de reunirnos una vez más a través de este medio. Esperemos que sea de bendición, Señor, y anhelamos que sea de bendición para las diferentes personas que puedan unirse a nosotros y que tu palabra pueda llegar a más personas, Señor. Bendice los cantos, bendice el mensaje, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes y gocémonos en la presencia de nuestro Dios. Mi
más grande en ti cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Oh, te adoramos, hoy. Señor Jesús, Señor Jesús.
que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. Gracias a Dios, hermanos, por los cantos de esta mañana, y vamos a dar lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Raúl Ortiz Caballero, para el mensaje. Pongamos atención y que Dios nos hable en esta mañana.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente un domingo más para compartir lo que dice la palabra de Dios. Privilegios de un pueblo especial es el título del sermón del día de hoy. Y yo quiero invitarte a que hoy reflexionemos juntos sobre la obediencia. Yo no sé cómo ha sido tu infancia, tu niñez, tu adolescencia, pero el hecho de que todos seamos diferentes nos da a conocer que algunos son más obedientes que otros, a algunos les cuesta mucho trabajo obedecer y realizan alguna orden con demora, de repente con murmuraciones, de repente de mala gana. Bueno, al final lo hacen y otros de plano se rebelan de tal manera que no quieren y no obedecen a lo que se les dice. Bueno, ¿dónde debemos aprender a obedecer? Creo que esta es una historia que nos debe ayudar a reflexionar. El primer lugar donde nosotros aprendemos a obedecer o nosotros podemos contribuir para que nuestra sociedad siga adelante es en la familia, definitivamente. Nosotros como padres educamos, enseñamos y disciplinamos a nuestros hijos. Pero si tú y yo como padres no somos disciplinados y tenemos problemas con la obediencia, con la disciplina, difícilmente vamos a formar a personas obedientes, a personas disciplinadas y personas que tengan una buena actitud. Esto es una gran realidad. Y bueno, la obediencia tiene privilegios, nos da grandes privilegios en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Y bueno, la palabra de Dios es muy clara y aquí no es la excepción para poder entender y saber cuáles son esos privilegios. Y haciendo una reflexión sobre esto, nos damos cuenta de que el ser humano, la persona, cada individuo ha pretendido ser el propio diseñador y constructor de su vida. Ha ambicionado ser autónomo en la toma de decisiones, en sus responsabilidades y rechaza cualquier intromisión en su vida. Yo he escuchado tal vez historias o he visto a niños pequeños decir: no te metas con mi vida, cuando alguien le está dando una sugerencia, un consejo. Y bueno, de pronto cuando es un niño, cuando es alguien pequeño, pues resulta gracioso, pero cuando esta persona ya es grande, ya es mayor y llega a decir esta frase: no te metas con mi vida, esto es algo que debe de prender los focos rojos porque pues definitivamente tenemos que analizar por qué dice este tipo de cosas. Bueno, pero no estoy hablando únicamente de una persona o no estoy diciendo que debemos excluirnos algunos. Muy en el fondo, una gran verdad es de que esta ha sido la respuesta del ser humano a la actitud ante la gran tentación que dio origen al primer desaire hacia Dios, cuando el hombre le dio la espalda. Dicho de otra manera, el ser humano nunca ha aceptado y no ha querido ser criatura de nadie, y su salvación pues no la quiere esperar de otros, sino de sí mismo. Quiere ser autónomo, que nadie le diga cómo hacer las cosas, pero esto es un gran error, y es un error por dos razones. Porque desde que nace el ser humano, en primer lugar, siempre va a necesitar ayuda. Y en segundo lugar, también necesita la atención de los demás, definitivamente. Y aún como adultos, aunque digamos: no, es que yo ya me sé valer por mí mismo y yo puedo ser independiente y no necesito de nadie. Discúlpame, pero creo que no existe esa persona que no necesite de nadie. Todos necesitamos de otros. Y precisamente por eso Dios nos proveyó de una comunidad en la cual vivir, en la cual convivir, en la cual estar, practicar y
llevar a cabo nuestra fe. Bueno, a mí me gustaría preguntarte esta mañana también, si tú conoces de la palabra de Dios y has dicho en algún momento que quieres obedecer a Dios, a mí me gustaría que tú te preguntaras, ¿por qué obedeces los mandamientos de Dios? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué obedeces los mandamientos de Dios? Y probablemente, si somos sinceros, podríamos darnos cuenta de algo que no sabíamos. En una de las clases que estuve llevando hace poco, me enteré de alguien que dice, no, es que yo cuando recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, yo lo hice porque yo no quería ir al infierno y yo tenía mucho miedo. Y las primeras semanas, los primeros meses de mi vida cristiana, yo obedecía a Dios por temor a ir a un lugar de castigo, de sufrimiento. Y bueno, yo te quiero preguntar esta mañana, ¿tú por qué obedeces los mandamientos de Dios? ¿Será porque tienes miedo a algún castigo? ¿O porque deseas las recompensas de vivir una vida recta, una vida de obediencia? Tiene su recompensa. Bueno, esas serían dos razones. Pero la tercera razón sería porque amas a Dios y deseas servir a Jesucristo. Bueno, en alguna de estas categorías podemos encontrarnos, cualquiera de nosotros, todos los que estamos aquí reunidos esta mañana. Y alguien dijo en algún momento, es mejor obedecer por miedo al castigo que no obedecer. Bueno, y creo que muchas veces cuando somos hijos y nuestros padres nos han mandado a hacer algo, hemos obedecido por no querer ser castigados, por temor a un castigo. Y bueno, si tú eres padre y tienes hijos, también te darás cuenta que probablemente tus hijos o mis hijos también actúen de esta manera en algún momento. Pero seríamos más felices todos, nuestros hijos, nosotros mismos, adultos, seríamos más felices si obedeciéramos a Dios porque le amamos y deseamos obedecerle. Cuando le obedecemos libremente, Dios también puede bendecirnos libremente. Acompáñame a leer este pasaje de la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 26. Únicamente vamos a leer 4 versículos y en estos 4 versículos quiero que meditemos esta mañana. Deuteronomio capítulo 26, versículos 16 al 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que está de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas esta mañana. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias te damos porque estamos seguros que tu presencia está con nosotros en este momento y tu palabra es vigente, es relevante para nuestros tiempos y para nosotros. Gracias por habernosla dejado, gracias porque tenemos la libertad de poder leerla, de poder estudiarla. Y también, Padre Santo, tenemos la bendición de poder escuchar tu voz. Habla una vez más a nuestras vidas porque lo necesitamos. Habla a la vida de todos los que estamos aquí reunidos y todos aquellos que desean obedecer y honrar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El privilegio de un pueblo especial es el título del mensaje del día de hoy. Privilegios de un pueblo especial. Y este pasaje que acabamos de leer, este texto, es una exhortación a la obediencia y un análisis de lo que dice la palabra de Dios nos lleva sin duda a una conclusión muy clara. Y si tú pusiste atención, te darás cuenta que en este pasaje de la palabra de Dios y en cualquier otro donde Dios nos dé promesas, es porque Dios desea nuestro bien en primer lugar. Y para que este deseo se lleve a cabo, Él quiere ayudarnos, porque solos no podemos. También quiere enseñarnos y mostrarnos cómo son las cosas. El día de hoy quiero compartir contigo dos principios que he encontrado en este pasaje de la palabra de Dios y que nos afirmarán los privilegios de un pueblo especial. En primer lugar, este primer principio es que eres libre para obedecer. Eres libre para obedecer. Bueno, alguien dirá, bueno, es que yo si soy libre para obedecer, también entonces puedo desobedecer. Claro que sí, pero entonces eso ya no sería libertad, ya no estás decidiendo por lo que Dios quiere que tú hagas. Pero bueno, eres libre para obedecer. Los versículos 16 y 17 que ya leímos, dice: hoy el Señor tu Dios te manda. Y efectivamente, esto es un mandato de parte de Dios. Pero ese mandato es para todo aquel que quiere acercarse a Dios, que quiere declarar que Dios es el Señor de su vida. O sea que si tú no deseas esto, si tú no quieres esto, claro que eres libre para no obedecer, porque a ti no se te va a obligar a que obedezcas algo de lo cual tú no eres parte. Aquí la palabra dice: hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que está de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, estamos leyendo los últimos versículos de este capítulo 26, pero yo te quiero invitar a que después de esta reflexión, después de que termine este culto virtual, te des un tiempo y leas el capítulo completo. En los versículos anteriores de este pasaje vemos una excelente lección sobre diezmos, ofrendas, primicias, y hay algunas implicaciones de este pasaje para la ofrenda en la iglesia al día de hoy. ¿Por qué quiero mencionar esto? Bueno, esto lo voy a mencionar así rápidamente. La ofrenda tiene que ser planeada según este pasaje de Deuteronomio. Tiene que ser planeada, y por eso en otro pasaje Dios manda y dice, ¿verdad? Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de sus manos conforme a la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. Y yo creo que todos hemos sido bendecidos. No creo que haya alguien aquí que diga, no, pues es que esta semana me quedé sin comer y por eso, pues, ¿qué le voy a dar a Dios si Dios no me dio nada? No, seguramente que sí, Dios ha bendecido tu vida, ha bendecido el trabajo que has realizado. Entonces no hay razón para lo cual decir de que no, ¿verdad? Entonces la ofrenda debe ser planeada, la ofrenda debe ser llevada a cabo con reverencia, no con tristeza ni por obligación, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda debe ser un tiempo de consagración de nuestras vidas, y más que en la ofrenda que nosotros damos, nosotros debemos de pensar en el Dios que nos ha bendecido para poder dar. Definitivamente la razón no eres tú, la razón es Dios. Entonces, cuando ofrendamos, no es todo lo que puedo dar, es que es muy poco lo que puedo dar o es demasiado lo que debo dar, entonces en las dos partes pues tengo conflictos. No se trata de eso, se trata de que tú pienses en el Dios que te ha bendecido precisamente para que tú puedas dar. Ok, estos 4 versículos es la ratificación del pacto. En todo este libro de Deuteronomio
se repite la ley que el Señor Dios le dio al pueblo de Israel. Es un recordatorio de la ley. Y aquí la ratificación del pacto, recordemos que el pacto no es nada más de una sola persona, se establece entre dos partes. En este caso era entre el pueblo de Dios y Dios mismo. En nuestros tiempos, en la actualidad, estamos en la misma situación. La ratificación del pacto contiene dos partes, y en la primera parte el pueblo de Israel se compromete a obedecer estas demandas del pacto, y el Señor promete ser el Dios de Israel, promete seguir siendo el Dios de ese pueblo y hacer de esa nación un pueblo especial, un pueblo separado de las otras naciones para el servicio exclusivo de Dios. Y es por eso que se le conoce como un pueblo santo, porque es un pueblo separado de las otras naciones, exclusivo para el servicio de Dios. En ese tiempo todavía vivía Moisés, y Moisés funge como el mediador entre Dios y el pueblo. Y como mediador del pacto, Moisés exhorta al pueblo de Israel a obedecer las leyes y los decretos que forman las demandas del pacto. Esto es lo que dice el versículo 16. Israel se compromete a ser el pueblo de Dios aceptando las demandas del pacto. Y Moisés recuerda: hoy, Israel, has aceptado las demandas del Señor. Hoy que se menciona en el versículo 17, dice: hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. ¿Se le obligó al pueblo de Israel a hacer esto? No, definitivamente no. A nadie se le obliga, es lo que yo te he venido diciendo en diferentes ocasiones. Entonces, la declaración voluntaria del pueblo de Israel incluye 4 compromisos. En primer lugar, que ellos ya tenían un Dios, ya tenían un Señor, que Israel andaría en los caminos de su Dios. Este es el siguiente compromiso. En primer lugar, Israel ya tenía un Dios, no necesitaba andar buscando a otro Dios, a otros dioses, a otro Señor. En segundo lugar, se comprometía a caminar en sus caminos. En tercer lugar, Israel guardaría sus leyes, mandamientos y decretos. Y en cuarto lugar, Israel, el pueblo, se comprometía a escuchar la voz de Dios. Entonces, esta declaración de este pueblo de Israel implica que la nación se dedicará al servicio exclusivo de Dios, y esto requerirá completa obediencia a los mandamientos del Señor. Bueno, el pueblo de Israel fue al que se le dio este mandamiento en aquel tiempo. El día de hoy, la palabra es para ti, es para mí, es para el pueblo de Dios, que en este caso somos tú y yo. La iglesia del Señor somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo especial, privilegiado por Dios, y hemos sido elegidos. Fuimos elegidos para obedecer. Tú fuiste elegido o elegida para obedecer. Esto no lo debes olvidar. Cada nueva generación tenía que repetir individualmente esta afirmación del pacto. Y bueno, si cada nueva generación tenía que hacer este compromiso, ¿por qué tú y yo no lo tenemos que hacer el día de hoy? Bueno, tal vez tú digas: bueno, es que yo ya me comprometí con Dios, y desde que yo decidí obedecerle y me comprometí a obedecerle, pues he sido fiel y lo he llevado a cabo. Bueno, qué bueno si ese es tu caso. Pero en la mayoría de los casos, en algún momento le hemos fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios en múltiples ocasiones, y he tenido que arrepentirme, y he tenido que pedir perdón, y he tenido que reflexionar, analizar cómo estoy viviendo esta vida que Dios me ha dado. El día de hoy yo quiero invitarte a que tú hagas lo mismo. La obediencia sola
es inadecuada. Cada vez que obedecemos a Dios debe fluir de un deseo de honrar, amar y servir a nuestro Señor y Dios. Pero de pronto yo no quiero obedecer a Dios. Yo no sé si a ti te pasa o solo me pasa a mí, que para ti todo sea fácil y posible, ¿verdad? Y que nunca tengas problemas con la obediencia a Dios. Porque de pronto a mí mi flojera me quiere ganar y pues en vez de levantarme a orar, pues prefiero seguir durmiendo. O en vez de irme a acostar antes leer la Biblia, pues digo, ya estoy muy cansado, mejor al otro día. O pues bueno, en vez de alistarme temprano para estar a tiempo a las reuniones virtuales, pues prefiero dormir otro poquito más, aunque después tenga que hacer otras cosas y estar fuera de tiempo o incluso pues haciendo otras cosas porque no me dio tiempo prepararme para ese momento. Bueno, esto es algo probablemente muy inofensivo que en este momento yo estoy mencionando, estoy comentando, pero ¿de qué otra manera a ti te cuesta obedecer a Dios? Yo tengo que reflexionar también dónde a mí me cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. ¿Cómo puedo hacerle para incrementar mi deseo de obedecer a Dios? Yo quiero ser obediente a Dios, lo anhelo, pero muchas veces con mis acciones no he sido obediente a Dios. ¿Cuántos mandamientos de Dios hay que yo le he dado la espalda y que no los he llevado a cabo? No los he guardado. Y aquí es porque en algunas ocasiones he pensado de que no entiendo por qué Dios quiere que yo haga esto. O por qué Dios me manda a amar a mis enemigos, por qué Dios me manda a ser humilde, por qué Dios me manda a dedicarme por completo a Él. Yo te quiero decir esta mañana, podemos obedecer aun cuando no comprendamos el por qué Dios nos manda a obedecer. Por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios nos preparamos para la vida eterna y la exaltación. Algunas veces, les repito, no sabemos el por qué se nos da un mandamiento en particular. Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando lo obedecemos a pesar de no entender la razón. Hace algunos días estaba leyendo una figurita, uno de los memes que comparten en las redes sociales, y decía, ¿cómo es posible que la gente o mucha gente quiera pasar la eternidad con Dios, anhele estar con Dios en la vida eterna, pero aquí en esta vida le cuesta mucho trabajo y no quiere acercarse a Dios, no quiere obedecer a Dios? Yo no sé si sea tu caso. En algunas ocasiones ha sido mi caso. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso no queremos entender esto, que lo encontramos en diferentes partes de la palabra de Dios? Nosotros, el ser humano, rompemos el compromiso más sagrado, sí, cuando hemos tomado al Señor para ser nuestro Dios, no tomamos conciencia de que esto implica también obedecer los mandamientos de ese Señor, de ese Dios. Somos elegidos, fuimos escogidos para obedecer, elegidos para ser santos, purificados para ser un pueblo propio, que podamos no solo hacer buenas obras, sino ser diligentes para hacer esas buenas obras. La santidad es el verdadero honor y el único camino al honor eterno. Recuerda, eres libre para obedecer. ¿De qué manera vas a utilizar esta libertad que Dios te da para obedecer o para hacer lo contrario? Y yo te decía, reflexiona en qué partes es donde a ti te cuesta mucho trabajo obedecer a Dios.
Dios ha dado mandamientos en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos el área espiritual, pues esto tiene que ver con la devoción a Dios, acercarnos, tener comunión con Dios, lectura de la palabra, oraciones, predicar la palabra. Pero también tenemos mandamientos en el área financiera. Tenemos que ser obedientes en cuanto a dar nuestros diezmos, ofrendas, primicias. Eres libre para obedecer. ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te caracteriza a ti en esta área? Bueno, también tenemos mandamientos de parte de Dios en cuanto a nuestro cuerpo físico. Tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer buen uso de él. Y así podríamos ir analizando que hay diferentes áreas donde Dios ha establecido sus mandamientos. Y si yo te los recuerdo ahorita, es porque quiero invitarte a la reflexión, quiero invitarte a que hagas un análisis de tu vida. Eres libre para obedecer. Segundo principio que el día de hoy quiero compartir contigo. Recuerda, el título del mensaje es Privilegios del pueblo escogido. El segundo principio es: eres exaltado por Dios. Pero para que esto se lleve a cabo, definitivamente tenemos que elegir obedecer. Dice el versículo 18 y 19 de este pasaje: por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. ¿No es esto algo maravilloso? ¿No es esto algo grandioso? Yo anhelo ser parte de este privilegio. ¿Tú lo deseas? Bueno, si tú lo deseas al igual que yo, debemos preguntarnos: ¿qué estoy haciendo para que Dios realice esto en mi vida? Para que seas alabado y recibas fama y honra. Esto se repite en el Salmo 135:4 y el versículo 13 también, ¿verdad? Este mismo pensamiento. Por lo tanto, este es un versículo haciendo referencia a la gran comisión. Israel tenía una tarea misionera, la misma que tenemos nosotros el día de hoy, pueblo santo. El término santo significa apartado para el uso de Dios. Dios te escogió, Dios te llamó para que sigas compartiendo su palabra. En esta semana, estudiando el libro de Juan en una de las clases que estoy tomando, analizábamos ese pasaje donde Jesús, antes de ser entregado, le dice a sus discípulos que todo lo que pidan al Padre en su nombre, les será hecho. Pero ¿de qué manera el ser humano el día de hoy ha entendido esto? Y creen que este pasaje, este versículo tiene que ver con que Dios tiene que servirme a mí, cuando el pasaje está hablando de que tenemos que hacer todo para glorificar al Padre. Entonces la gente el día de hoy, interesados, convenencieros, están pidiendo pues el coche último modelo porque es hijo del rey, una casa, una mansión, lo mejor de lo mejor, porque pues Dios dijo, Jesús dijo que todo lo que pidierais al Padre en su nombre, Él lo iba a realizar, y Dios no miente y Dios cumple lo que promete. Efectivamente, esto es una verdad. Pero Jesús le está hablando a los discípulos y les está dando a entender cuál era su misión, porque Él vino a este mundo. Entonces, definitivamente, el discípulo de Jesús, los discípulos de Jesús tienen que estar alineados con la misión de Jesús, con la misión que Jesús comenzó aquí en esta tierra, y los discípulos el día de hoy tenemos que darle continuidad a esta misión. Eres exaltado por Dios cuando cumples con estos mandamientos de Dios.
Y el discípulo de Jesús va a estar pensando en obedecer y alinearse al pensamiento de Dios, no al pensamiento materialista, no al pensamiento humano que únicamente piensa en su beneficio. Nosotros fuimos llamados para servir a Dios, no para que Dios nos sirva a nosotros. Espero que esto quede muy claro, ¿verdad? Yo no estoy peleado con que alguien prospere y tenga algo bueno. Qué bueno, y doy gracias a Dios y me gozo con él, con ella, con esa persona que ha logrado tener ciertas posesiones y bienes materiales. Qué bueno, me da alegría. No quiero decir que esto es malo, definitivamente no. Lo que yo te quiero decir es de que nunca estuvo en el pensamiento de Jesús este tipo de cosas. Si Dios te ha bendecido de esta manera, gloria a Dios, bendito Dios. Pero no es porque tú estés enfocado y afanado en hacer bienes materiales, en obtener lo mejor de lo mejor, hablando económicamente, sino en cumplir sus mandamientos. Cumplir la misión que Él ya nos dio. El término santo significa apartado para el uso de Dios. Y Dios nos escogió, Dios nos buscó para usarnos para su gloria. Moisés, hablando por Dios, dijimos que Moisés había estado como intermediario, mediador, declaró lo que el Señor se comprometía a hacer por Israel. El versículo 18 que acabamos de leer, el Señor se comprometía a ser el Dios de Israel y a hacer de Israel una nación especial y un pueblo exaltado más que todas las naciones del mundo. Por ser un pueblo especial, fama y honor serían conferidos a Israel. Esto lo dice el versículo 19. El contexto parece indicar que por su obediencia al Señor y por su relación especial con Dios, el honor que Israel iba a recibir sería consecuencia de su obediencia. Entonces, el Señor declaró por medio del profeta Jeremías que Él había escogido a Israel para que fuera pueblo y para renombre, alabanza y honra. Pero el Señor mismo declaró después que ellos no lo escucharon. Jeremías 13:11, después de la conquista de la tierra de Canaán, Israel abandonó su relación especial con el Señor y violó las demandas del pacto por causa de su apostasía. Israel abandonó su posición exaltada entre las naciones. Pero el mensaje profético declara que la rebeldía de Israel no iba a durar para siempre, porque Jehová, el Señor, levantaría una nueva generación de israelitas que sería fiel a las demandas del pacto. Esta generación iba a continuar la misión del pueblo de Dios entre las naciones. ¿Acaso Dios nos ha llamado para ser parte de esta nueva generación? Así como Israel en este pasaje del libro de Deuteronomio se comprometió a obedecer, y en muchos otros pasajes vemos cómo Israel se comprometía nuevamente a obedecer a Dios. Josué mismo los retó, los desafió para que ellos escogieran a quién tenían que servir. Y esto es parte de la historia del pueblo de Dios. Pero la historia se sigue escribiendo, y tú y yo en esta generación, en este tiempo, también somos parte de ese pueblo de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has decidido ya no obedecer a Dios? A pesar de que en algún momento te comprometiste a hacerlo. El pueblo de Israel abandonó su posición privilegiada con Dios como consecuencia de su desobediencia. ¿Será este nuestro caso? Dios nos enseña cada cosa por nuestro propio bien y nos manda las cosas que debemos obedecer, que debemos hacer. Nos da ejemplos para poder llevarnos al lugar que ha preparado para nosotros, donde podremos vivir para siempre, para nuestro propio beneficio. Dios nos ha enseñado a guardar sus mandamientos, a predicar el evangelio, a amarnos unos a otros, a perseverar, seguir adelante. Eres libre para obedecer. Y si tú haces esto,
eres exaltado por Dios. Dios lo ha dicho, Dios lo cumple. Pero es necesario obedecer. La obediencia es necesaria. Quiero terminar. ¿Qué factores han determinado el éxito o el fracaso en tu vida? Tal vez sea necesario analizar, reflexionar sobre cómo has vivido tu vida delante de Dios. Y ya te dije, para analizar y para reflexionar existen diferentes áreas de nuestra vida que tenemos que ver para saber en dónde hemos fallado a Dios. Tú y yo somos los que tomamos la decisión el día de hoy. ¿Qué harás? ¿Qué haré yo con los mandamientos de Dios? ¿Qué haremos con nuestra misión en la vida? Recuerda, los privilegios de un pueblo escogido son que eres libre para obedecer y también eres exaltado por Dios. Nuestra misión es la misma. Nunca va a terminar la misión del pueblo de Dios. Debemos llevar las buenas nuevas de redención a todas partes. Y para eso tenemos que continuar renovando nuestras fuerzas en el Señor, siguiendo adelante. Tu familia lo necesita. Tus hijos, tus hermanos, no lo sé, quiénes son los que formen parte de tu familia. Tu cónyuge tal vez. Entonces, tenemos que continuar adelante, debemos continuar firmes de pie en este tiempo. Dios nos habla hoy diciéndonos que guardemos sus mandamientos, decretos y estatutos, y esto es solo con un objetivo, el de ser bendecidos por Él. Cada vez que tú eres obediente a Dios, eres bendecido por Dios. Entonces, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y cada vez que tú das, es para que Dios te bendiga. Y claro, no debemos de tener esto en la mira, ¿verdad? Así como que, bueno, entonces lo doy para que Dios me bendiga más. Recuerda que yo te dije igual en esta charla, la motivación correcta sería que obedezcamos a Dios porque le amamos y deseamos estar bien con Él. Para poder alcanzar todas y cada una de sus bendiciones, es necesario ser obedientes. Él ya tiene preparado muchas cosas para nosotros si tú y yo le honramos con nuestra obediencia. Recuerda, estos son los privilegios de un pueblo especial, de un pueblo escogido, de ese pueblo en el cual estamos tú y yo el día de hoy, y en nuestra localidad es nuestra iglesia. Acompáñame a orar. Acompáñame para que juntos le pidamos a Dios o nos comprometamos delante de Dios, renovemos nuestro pacto delante de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias nuevamente te damos porque tu palabra nos sigue exhortando, nos sigue recordando lo que tú ya has dicho, lo que tú ya has establecido y que entendemos que es para nuestro beneficio, para nuestro cuidado. Gracias, Padre Santo, por pensar en nosotros, por estar al pendiente de todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos y proveernos de eso. Gracias porque tus cuidados han estado presentes en cada una de las áreas de nuestras vidas, de mi vida. Gracias te doy por mis hermanos que también pueden ver tus maravillas diariamente. Ahora, te ruego que sigas escuchando nuestras voces, las voces de mis hermanos, de tus hijos, de esta familia que clama a ti en este momento. Ayúdanos a obedecerte, danos las fuerzas y el valor suficiente, la determinación necesaria para poder hacerlo. Lo necesitamos, solos no podemos, por eso acudimos una vez más delante de ti y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios por el mensaje, hermanos, de esta mañana, esperando que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y es el momento para las ofrendas, así como dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hagamos una oración por las ofrendas y recordemos que ya conocemos la cuenta donde tenemos que depositar los diezmos y ofrendas de lo que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu cuidado, por tu bendición. Anhelamos, Padre, que sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice los trabajos, bendice la fuente, Señor, de cada uno de mis hermanos, de sus ingresos. Deseamos, Señor, que a pesar de la necesidad o escasez que algunos podamos estar pasando, tú siempre nos provees, Señor, y que siempre hay en nosotros ese anhelo de poder compartir y dar, Señor, de lo mucho que tú nos das. Bendice a nuestra hermana Abril, que es la tesorera, Señor, que se encarga de administrar los diezmos. Y, Señor, pues ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Oh, oh, oh. Por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece.
Estamos llegando a la parte final de este culto, de esta reunión, y a mí me da mucho gusto que tú aún continúes con nosotros. Pero si aún no has compartido esta publicación, yo te invito y te animo a que lo hagas en este momento. No te lleva más de 2 o 3 minutos el poder hacerlo, y con esto estarás contribuyendo para que más personas, conocidos tuyos, amigos tuyos, puedan escuchar la palabra de Dios. Ayúdanos de esta manera compartiendo esta publicación, dejando tu comentario, tal vez algunos motivos de oración, motivos por los cuales quieres tú que la iglesia ore por ti. Danos un like también en esta publicación y en todas las que tenemos como Iglesia La Esperanza. Durante la semana seguimos meditando en la palabra, seguimos reflexionando en lo que dice Dios o en lo que Dios quiere para nosotros, y lo hacemos diariamente a través del pan diario. El pan diario es una reflexión diaria, matutina, que nos ayuda a tener presente y meditar en la palabra de Dios durante el día. Si tú aún no recibes esta meditación en tu teléfono, háznoslo saber y nosotros con mucho gusto lo enviaremos cada día a tu número de teléfono. También nos reunimos para orar miércoles de 8 a 9 de la noche, y esta es una reunión virtual que realizamos a través de Google Meet. También eres bienvenido si quieres acompañarnos en algún momento. Nos dará mucho gusto verte en nuestra reunión. Los domingos tenemos nuestra escuela bíblica dominical de 10 a 11 de la mañana, y también es una reunión virtual. Haznoslo saber si quisieras acompañarnos, si quisieras estar con nosotros para poder apoyarte y responder las dudas que tengas en tu vida cristiana. La pregunta del día es una sección preparada especialmente para los peques en el hogar. Y si tú ya no tienes hijos pequeños, pero tienes sobrinos, tienes amiguitos, comparte también esta publicación que cada semana, cada domingo publicamos a través de la página Esperanza Kids, Club Esperanza Kids, que es un ministerio más de la Iglesia Bautista La Esperanza. Ayúdanos a compartirla e invita a tus conocidos para que también puedan beneficiarse de esta enseñanza con valores. Nuestra reunión dominical, reunión de adoración, de culto de predicación, así como hoy, es todos los domingos a las 11:30 de la mañana. No lo olvides, estemos a tiempo, estemos puntuales y gocemos de un tiempo de comunión con Dios unos con otros. Acompáñame a orar, démosle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra, por el privilegio, por la libertad que nos das de poder reunirnos para alabar tu nombre. Gracias porque podemos cantar alabanzas a tu nombre. Gracias porque podemos leer tu palabra. Gracias porque podemos escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Gracias porque podemos saludarnos unos a otros en esta reunión. Bendito Dios, seguimos poniéndonos en tus manos y pidiéndote que nos ayudes, Padre Santo, para que pronto podamos reunirnos ya de manera presencial. Lo necesitamos y estamos esperando el momento para poder hacerlo. Gracias, bendito Dios, por escuchar nuestras oraciones, por estar con nosotros y siempre acompañarnos. Te agradecemos porque eres bueno y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga.